Vamos a hablar de literaturas clásicas. ¿A qué se les llama literaturas clásicas? Bueno, yo creo que ya se imaginarán. Es la literatura que se produjo durante la antigüedad clásica, ¿sí? En la época de griegos y romanos, en la época que esas culturas eran predominantes, ¿sí? La producción más notoria de este periodo es entre el siglo IX antes de Cristo y el primero después de Cristo. Ustedes saben, la antigüedad clásica va la pusimos desde el 9 antes de Cristo hasta el 5 después de Cristo, pero bueno, no todo el tiempo hubo una producción masiva. Imagínense que hubo muchas guerras, mucho movimiento, entonces bueno, no todo el tiempo hay una, o sea, la época de oro no es siempre, ¿sí? Eh, ¿Por qué señalamos el siglo IX antes de Cristo? Bueno, creo que ya lo hemos mencionado en algún momento. Lo señalamos porque es la fecha en que se ubica el texto griego más influyente y más antiguo que se conserva, que llegó hasta nosotros, que es la Ilíada, ¿sí? Vamos a hablar más sobre esto después. Bien, entre los griegos había ya géneros, había distinción de géneros literarios, ¿sí? No son los mismos géneros literarios que tenemos nosotros hoy en día. Nosotros, si recuerdan, ya hemos visto también esto, tenemos el género lírico, el género dramático y el género narrativo. Nuestros géneros vienen de los géneros griegos, pero ellos tenían muchos más, ¿sí? La lírica, la épica, que es el equivalente a nuestro género narrativo, y la dramática, que son nuestros tres géneros, vienen de un solo género de ellos, que era lo que ellos denominaban poesía. ¿Por qué? Porque todos estos textos se producían en verso, ¿sí? Aún la narrativa para los griegos era en verso. Entonces, si bien tenían otros géneros que ellos consideraban literarios, este por ahí es el más importante porque nos afecta a nosotros en nuestra tradición cultural. ¿Sí? Nuestros géneros literarios vienen de acá, ¿sí? De la poesía de los griegos. Ellos todo lo que para nosotros es literatura hoy en día lo producían en verso. Y quiero hacer una distinción. Cuando hablamos de producir, no es lo mismo decir produjeron que decir escribieron. ¿Por qué? Yo no les puedo decir que la Ilíada fue escrita en el siglo IX antes de Cristo. ¿Por qué no? Básicamente porque no había tecnologías para escritura de textos tan extensos. Los griegos, si bien ya tenían alfabeto, no escribían cosas tan largas, ¿sí? El alfabeto y las tecnologías más primitivas para la escritura no se utilizaban para la literatura, se utilizaban para fines más religiosos o comerciales o políticos, administrativos, tal vez para alguna tumba, pero no se utilizaba para escribir la literatura. ¿Por qué? Porque la literatura requiere, imagínense si hablamos, no sé, de tabletas de arcilla, ¿cuántas necesitamos para escribir los 24 cantos de la Ilíada? Como muchas, ¿no? Si bien más adelante hubo bibliotecas, mucho más adelante, la literatura en esta época no se escribía, no se ponía por escrito. Entonces no podemos decir que en el siglo IX a.C. se escribió la Ilíada, ¿no? Sino que, bueno, se compuso. ¿Por qué se compuso? Porque era de tradición oral, se componía en forma oral. Ya vamos a abundar sobre esto, pero quería hacer la distinción puntual. Del mismo modo que ya no podemos hablar de libro en el siglo IX. Este libro se escribió en el siglo IX a.C. Es como un poco inexacto. Si lo usamos en términos amplios, metafóricos prácticamente, sí, bueno. Pero por empezar no podemos hablar de libro como tal, porque el libro es un invento mucho más moderno. En todo caso no es un libro como conocemos hoy en día, ¿no? Que consiste en hojas encuadernadas con tapas. Un libro de otro tipo. Entonces, ¿cómo se publicaban los textos? No se escribía. Se usaba la difusión oral, ¿sí? Se utilizaba el canto. Recuerden que la poesía se cantaba, no solo se recitaba, se cantaba. De ahí viene lo de género lírico. ¿Se acuerdan? Hablábamos de que los poetas, que eran artesanos como cualquier otro, eran maestros como el maestro que hacía las vasijas, como el maestro que hacía las sandalias, estaba el maestro que hacía poesía, ¿sí? Era muy importante la figura del poeta entre los griegos. Y era de difusión oral, ¿sí? Entonces se utilizaba el canto para la poesía y también se utilizaba la dramatización, el teatro, pero esto fue un poquito más adelante.
¿Cuándo se empieza a poner por escrito todos estos textos? Bueno, yo les dije, tenemos tradición literaria por lo menos desde el siglo IX antes de Cristo, que llega hasta nosotros, no que no haya habido nada antes. Nosotros no conocemos lo anterior, no hay registros. Pero en cambio, sí tenemos registro de lo que pasó en el siglo IX antes de Cristo, pero ¿cómo llega hasta nosotros? Llega primero por tradición oral durante varios siglos, escuchan bien, por lo menos 300 años, hubo de tradición oral, hasta que en el siglo VI antes de Cristo comienza a ponerse por escrito. ¿Qué cosa se pone por escrito? Sigue siendo costoso poner por escrito, costoso en esfuerzo, en tiempo y también en plata, ¿sí? Entonces comienzan a poner por escrito los textos que son relevantes, los que son más importantes. Por eso nosotros sabemos que para los griegos Ilíada y Odisea eran importantes porque llegan hasta nosotros. No ponían por escrito cualquier cosa, porque era muy costoso. Entonces ponían por escrito los textos que eran realmente importantes para ellos. Si bien en el siglo VI a.C. se empieza a poner por escrito, esto se vuelve frecuente recién hacia el siglo IV. Bueno, a partir del siglo III empieza a haber colecciones de libros guardadas en bibliotecas, aparece este asunto, este tema de reunir los libros, de darles el valor de tenerlos en una biblioteca para poder consultarlos. Era común leer en voz alta, no se entendía el concepto de la lectura silenciosa, lectura personal. ¿Por qué? Porque la lectura era cantada, entonces no se les ocurre leer en silencio. Recién se empieza a leer en silencio, fíjense qué tarde, en el siglo IV después de Cristo, ¿sí? Y más tarde, recién a la altura, cerca de la caída del Imperio Romano, aparecen las librerías, o sea, poder comprar un libro. Piensen que era todo muy artesanal y muy costoso. Y bueno, no había manera muy difícil conseguir un manuscrito, ¿sí? Piensen que tenemos en esta época hay rollos, que los libros se escriben sobre todo en cueros o en papiros, en algún papel más primitivo. Es muy costoso todo. Además era muy frecuente que se reutilizaran estos libros, digamos, estos rollos, tanto el cuero como el papiro o el papel que se hace tal vez con un hilado, se reutilizaba. Entonces muchas veces se limpiaba, especialmente con piedra pómez, se raspaba. Obviamente no salía todo, ¿no? Quedaba mucha cosa metida dentro del material y se volvía a escribir por encima. Se le llamaba palimpsesto, ¿sí? Es muy común en la Edad Media, me estoy adelantando. Vuelvo a los griegos. Hay un personaje que se cree que es un personaje histórico, pero cuando vivió no se dejó un registro escrito, sino que son autores posteriores que hablan sobre él. Es un poeta llamado Homero, ¿sí? Y la tradición dice que este poeta era ciego. A él se le atribuye la composición de estos poemas extensos, la Ilíada y la Odisea. Pero mientras tanto, antes de hablar de Ilíada y Odisea, vamos a mencionar un poquito acerca de la cultura griega, ¿no? Cómo ellos veían la cultura. Cuando Homero compone Ilíada y Odisea, no lo compone sobre la nada. Esto fue una cuestión que se discutió bastante, a ver si Homero escribía sobre las cosas que se había imaginado, si los temas de Ilíada y Odisea habían partido de su imaginación o si partía de hechos históricos. Bueno, más adelante vamos a charlar sobre esto, pero mientras tanto vamos a mencionar que se ha descubierto por medios no solo de estudio de bibliotecas o de escritorios, sino también a través de la arqueología, que lo que Homero relata en la Ilíada y la Odisea está apoyado en hechos históricos. ¿De qué trata la Ilíada? Que es el primero de los poemas que nosotros vamos a ver. Trata sobre la conquista de la ciudad de Troya, ¿sí? Durante muchísimo tiempo se creyó que la ciudad de Troya era imaginaria. Bueno, no, en el siglo XIX se excavó en el norte de Turquía y descubrieron las ruinas de la ciudad de Troya y aparentemente los hechos que Homero va a narrar en la Ilíada son hechos con fundamento histórico, ¿sí? Pero no son contemporáneos a Homero. Homero es un poeta que está ubicado entre los siglos VIII y IX antes de Cristo, mientras que la guerra de Troya es muy anterior, o sea que Homero habla en sus textos sobre algo que pasó unos 500 años antes, 500, 400, no exactamente, siglos XIV, XV antes de Cristo.
¿Qué pasa entre el siglo XIV a.C. y el siglo IX, cuando Homero produce sus textos? Tradición oral, ¿sí? Homero recibe una tradición oral, alguien se lo contó a otra persona. La guerra de Troya fue evidentemente como fundacional para la cultura griega, entonces se transmite de generación en generación oralmente a través de poemas mucho más breves, ¿sí? Que Homero después va a recopilar. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era la cultura griega en este siglo XIV antes de Cristo? Ustedes saben, los griegos no fueron imperio hasta Alejandro Magno, estamos hablando del siglo IV, ¿sí? Antes de Cristo siempre, ¿no? ¿Qué pasaba en el siglo XV? Bueno, los griegos, porque ellos se sentían griegos, los griegos en realidad eran una serie de ciudades, eran personas que tenían una etnia en común, ¿no? Venían del mismo lugar, pero habían fundado diferentes ciudades, sobre todo en la península del Peloponeso. Tienen una identidad cultural, todos se sienten griegos y comparten la misma lengua, las mismas costumbres, la misma religión, los mismos dioses y el mismo pasado legendario, ¿sí? Todos provienen de una misma etnia, ¿sí? Y comparten todas estas cosas. Cada una de estas ciudades está gobernada por un rey, ¿sí? O un aristócrata, el basileus. Es el ciudadano principal y que es el rey de esa ciudad. Cuando leamos la Ilíada van a ver que hay un montón de reyes que van a la guerra, ¿sí? Es una coalición de reyes. Cada rey manda en su ciudad y ninguno se mete en la ciudad del otro, a priori, ¿no? El gobierno se comparte con un consejo de nobles, ¿sí? Vamos a ver, esto lo vamos a ver más que nada en la Odisea, que arranca con una reunión de los nobles en el ágora, ¿sí? En la plaza pública, donde los ciudadanos más prominentes tienen derecho a voz y voto, ¿sí? Pueden influir sobre las decisiones del rey. También lo vamos a ver en la Ilíada, que cuando surge una dificultad, también al principio, la peste los está atacando, asolando, entonces los reyes, en este caso el rey principal que es Agamenón, el que convoca la guerra, más otros reyes, se reúnen para tomar las decisiones, ¿sí? Entonces es común, es normal que haya un rey, pero que se reúnan los nobles más importantes, más influyentes, en una asamblea para tomar las decisiones, ¿sí? A veces estas asambleas también incluían al pueblo, que muchas veces tenía también la oportunidad de expresarse. La justicia, esto es importante, la justicia no es pública como es ahora, ¿sí? No hay un juez que vale para todo el mundo, ni unas leyes escritas que se deben cumplir siempre a rajatabla, sino que en esta época la justicia muchas veces es particular. Significa que si mataron a alguien de tu familia, tu obligación moral hacia con los dioses y hacia con el muerto es tomar venganza, ¿sí? Y matar al que mató a tu familiar. Un homicidio es un acto privado, le corresponde a la familia y al muerto tomar venganza. Esto va a ir cambiando, pero es importante, ¿sí? Y algo muy, muy importante. Para los griegos la hospitalidad es un deber sagrado. Hay tres instituciones que Zeus protege. Una de ellas es la hospitalidad. ¿En qué consiste la hospitalidad? Consiste en que si alguien llega a tu casa, tenés obligación de, antes de preguntarle quién es y qué hace acá, es abrirle la puerta, hacerlo pasar, darle de comer, darle un lugar donde lavarse, descansar, y recién después de que la persona, el viajero, llegó, bebió, comió, descansó, tal vez, tenés derecho a preguntarle quién es y qué busca. ¿Por qué? Porque los griegos creían que muchas veces estos viajeros eran dioses disfrazados. Entonces ellos les debían esta ofrenda de la hospitalidad. Las otras dos instituciones protegidas por Zeus son los juramentos, no se jura en vano, no se jura en falso, y los suplicantes. Cuando alguien viene suplicando, rechazarlo es un acto en contra de los dioses.